Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos ustedes a este espacio para bajar de peso, noches para bajar de peso. Nada más dígame usted, ¿quién le ofrece un espacio en donde mientras estamos aquí platicando, mi tarea es estar programando tu mente? Claro que te voy a dar ejercicios y claro que te voy a dar claves y claro que vamos a hablar acerca de las situaciones con el tema del sobrepeso. Sin embargo, me parece que este título que he puesto el día de hoy, no menos importante, llamado Culpa por comer. ¿Tú sabías que una de las emociones más que impactan en tu cuerpo, impactan en tu mente, es la culpa? Vamos a decirlo que una de las emociones más tóxicas es la culpa. ¿Sabías eso? Y nada más ponte a pensar, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué situaciones te generan cuando tú sientes una culpa? ¿Cómo te sientes? Y estamos hablando en una situación específica o no, X, ¿no? Pero bueno, vamos a aterrizarlo al tema del sobrepeso, al tema de la alimentación. He estado leyendo, he estado viendo muchos en vivos, muchos streamings también, en donde están hablando acerca de esto. ¿Qué sucede con estos atracones que de repente, mira, es como es un todo? Por un lado, la pandemia nos ha arrojado a, a ir sobre esta situación de la comida. Yo digo que la comida es una consecuencia. ¿Qué hay detrás de la comida que te hace ir por los atracones a estas conductas? Eso es lo que yo quiero, vamos a decirlo de una forma, atacar. Y tenemos que ir preparados para esta batalla y guerra. Ojalá todas las guerras y todas las batallas fueran de esta manera, que fueran comida, que fueran banquetes, que fueran, ay, es que me tengo que cuidar, ay, es que no quiero comer tanto, es que ya es la posada de la oficina, pero luego vienen la de las amigas de la secundaria, pero luego vienen las de la prepa, pero luego vienen las de la facultad. ¿Sabes a qué me refiero? Y si ya estás en México, me vas a entender muchísimo mejor con este tema. Entonces, es bien interesante porque, mira, escucho hablar acerca de la culpa, de todo lo que sientes, de situaciones que pueden estar generándose, pero nunca escucho, y perdónenme ustedes, y todos los blogueros y todos los youtubers que andan por ahí, pero nunca he escuchado qué vas a hacer cuando sientes culpa, qué vas a hacer cuando quieres ir por estos atracones, porque el día de hoy te voy a entregar dos cosas que vas a poder hacer para prever esto y no sentir culpa. Obviamente, tratado hacia el trabajo hacia tu inconsciente. ¿Quién te ofrece, qué canal te ofrece un trabajo de programación con tu inconsciente? Y si lo conoces, pónmelo aquí, por favor, pónmelo aquí y vamos viendo entonces en un momento dado qué podemos compartir y cómo podemos ofrecerles a ustedes algo más. Yo no lo he encontrado. Me he encontrado terapeutas, psicólogos, nutriólogos, que sí te hablan de esto y con un atrevimiento tal que yo digo que caen como en generalizaciones en las que con el respeto que me merecen, yo no estoy de acuerdo. En donde te dicen, ninguna dieta, documentado, certificado, bueno, te ponen así como toda una parafernalia y no, nunca, jamás vas a bajar de peso. Y yo, ¿de veras? Bueno, estaban hablando específicamente de las dietas, el impacto de las dietas y tal, que esto te generaba como más problemas. Pero yo no me atrevería a hacer una aseveración tan responsable, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay gente que sí tiene el hábito, hay gente que sí tiene la fuerza de voluntad y puede lograr llevar a cabo una dieta. Yo no me atrevería a aseverar que ninguna dieta, nunca, jamás, jamás vas a bajar de peso. Y si bajas, vas a volver a bajar. Sí lo he visto. O sea, a ver, sí hay una parte de esto, pero de eso a decir, nunca, jamás te sentencio a que por todos los días de tu vida, y te lo pongo casi por escrito, jamás, jamás, jamás vas a bajar de peso. ¡Wow!
Lo vi en una plataforma y me quedé tan sorprendida porque dije, de veras que los que estamos aquí, los que tenemos un canal de YouTube, tenemos no solamente la responsabilidad de ofrecer un contenido, ¿no? Eso, pues bueno, estamos así de acuerdo, sino la responsabilidad de ver realmente, revisar qué estamos diciendo. Y esto, en programación neurolingüística, PNL, nos dice, a ver, mucho cuidado con las generalizaciones, mucho cuidado. Hay personas que han llegado y me han dicho, no me resulta ninguna dieta y al contrario, cuando como me siento culpable y tal y tal y tal. Pues sí, sí, sí existe, pero de eso aseverar que nunca jamás vas a bajar de peso en tu vida, wow, me parece sumamente responsable. Entonces, pues bueno, hay que tener mucho cuidado, pero sobre todo tener una apertura y un conocimiento diferente. Tú sabrás si lo tomas, si lo dejas, si te da sentido, enhorabuena, es tu derecho, te puede gustar o no te puede gustar, pero debes decir, esto no funciona, yo te reto, siempre y cuando no tenga las resistencias, por supuesto, pero te reto a que pruebes este sistema, a que pruebes el tener un contacto directamente con tu inconsciente. Lamentablemente, pues todavía hay mucha gente que ignora que hay algo que sí te puede ayudar y con lo cual puedes lograr cambios para llegar a un peso saludable. Ojo, porque la postura de repente es como, amo mi cuerpo y si hago ejercicio es por salud. ¿Y no te gustaría estar más delgada? ¿Y qué pasa cuando estás más delgada? ¿No es cierto que te motivas? ¿No es cierto que estás mejor? El estar en un sobrepeso, perdón, no es saludable, aunque tus análisis así lo digan. No es saludable, señores, no es saludable y con esta experiencia, las personas que me han depositado sus experiencias de vida en mis manos, claro, ¿cómo va a ser saludable si estoy viendo que al subir 3 escalones te estás agitando? O que no puedes respirar, o que al cruzar la pierna te cuesta trabajo respirar, o que simplemente cuando te estás bañando no puedes voltear a ver tu pubis, por Dios santo. O sea, es muy interesante y es interesante porque se presta, ¿no? Como a decir, a ver, te voy a tumbar todos tus argumentos, te voy a tumbar todas tus justificaciones, porque más que argumentos a mí me parecen justificaciones. Ay, ámate como es y continúa en sobrepeso. Ámate como es, como eres. Y yo les digo, sí, ámate y acéptate mientras sucede el proceso y mientras sucede la transformación. En eso sí estoy de acuerdo. Espero que si estás aquí en este canal, tú también lo estés. Porque, pues bueno, estamos ofreciendo aquí todo el arsenal que yo puedo ofrecerte para que exista una transformación sana, sanamente. Sanamente llegar a tu peso ideal, sanamente bajar de peso. ¿Por qué no? ¿Por qué te tienes que mantener un peso? Y además, ¿por qué o para qué, no? Diría yo, este tema que me pareció sumamente interesante y que de todo esto se desprendió y dije, sí, claro, la gente que come con culpa. ¿Qué está pasando ahí? Porque esto no surge de la nada. Esto tiene una razón de existir. Y mira, como decía el doctor John Grinder, como sabes, pues me he certificado nada más 10 años, año tras año, durante aproximadamente 10 y cuento con todos los grados. Y créeme que le he aprendido mucho al Señor, afortunadamente está en vida todavía John Grinder, aunque ya no lo he visto, el co-creador de la programación neurolingüística, dice mi maestro y hermano orgullosamente Edmundo, dice el dueño de la pelota. Bueno, uno de los dueños, porque son dos. Pero bueno, trabajamos directamente con John Grinder. Y John Grinder dice que casi todo es aprendido. Hay dos cosas de las cuales son miedos en la cuestión de aprendizaje que son naturales. Uno es los ruidos altos y al caer. Todo lo demás son aprendizajes. Tomando esto en cuenta, veo que sí es cierto, esta cuestión de la culpa, te lo pongo por escrito. Si tú tienes esta circunstancia de la culpa, fue aprendida. Fue aprendida. Un bebé
no tiene culpa por comer. Cuando fuiste niña o cuando fuiste niño, ¿cuántos caramelos comías y los comías con culpa? No, señor. Los comías con felicidad, los comías con alegría, los comías sin filtros, o sea, ¡ay, qué rico! Mira, y iba, aquí en México eran las piñatas, no sé, en tu país, en donde golpeas con un palo, un cántaro con muchos adornitos, en otros países creo que es diferente, pero bueno, al fin, imagínate los caramelos que comías de niño, ¿te los comes con culpa? Claro que no, los disfrutabas, ibas a la tiendita, al kiosco, no sé cómo se llama en tu país, ibas a comprar con gusto tus caramelos porque eras merecedor y te sentías merecedor. Pero ¿qué pasó? Creciste y existieron aprendizajes diferentes. Ahora yo te pregunto, si realmente queremos darle la vuelta a esta circunstancia, ¿por qué comes con culpa? Hay personas que se la pasan contando las calorías, se la pasan contando los miligramos, se la pasan contando, y yo no veo que disfruten, se vuelven veganos, se vuelven ketos, o sea, te lo compro siempre y cuando sea un argumento, no por culpa, ojo, no por culpa, no por, ay, es que estoy contando y haciendo esto, por ahí no. Son decisiones y al final todas se respetan, ojo, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, no digo que el keto no funcione, no digo que el vegano no funcione, los vegetarianos, no, claro que funcionan. Sin embargo, dejan de funcionar cuando en tu mente y en tus emociones hay algo que no has resuelto, punto. Dijera ayer no sé qué era, punto, punto. Ay, ay, dijera Jorgito Carvajal, qué fea de modos. Pero la cuestión es, a ver, no, ya, vámonos más allá. Y la clave, una de las claves, la principal, y voy tomando nota, fíjate bien lo que te voy a decir. Tú puedes comer absolutamente de todo y disfrutarlo, como cuando eras una niña, como cuando eras un niño, sin culpa. Te comías ese pedazo de pastel pensando, me voy a comer tantas calorías porque, híjole, ¿y cuándo voy a subir de peso? Porque mira, la grasa se convierte en grasa y entonces había tanto diálogo, hay tanto diálogo interno dentro de ti que no te permite disfrutar un pedazo de chocolate, un pedazo de pastel. Yo sé que me estás dando la razón en este momento. Y es interesante, o sea, me da risa porque digo, mira, qué interesante, porque date cuenta, y esto es lo que la primera clave que te quiero dar, que es conciencia. Esa conciencia, ¿cuál era tu conciencia de niño o de niña cuando comías ese pedazo de pastel? ¿Cuál era esa conciencia cuando te comías sin ninguna culpa ese pedazo de caramelo, de chocolate, de lo que fuera? Y no estabas viendo tanto porcentaje de grasa, entonces, y hacías tus fórmulas y todo esto, ¿no? Que ahora existe. No, sencillamente te lo comías y lo disfrutabas. Qué gran diferencia. Y decías, de veras que de niña eres feliz. No, pues si puedes volver a ser feliz y disfrutar de la comida y disfrutar del pedazo de chocolate y del pedazo o de ese helado. ¿Por qué te lo tienes que? Y mira, nuevamente, yo tengo una amiga que dice, aquí no vine a sufrir, o sea, este mundo, ¿no? A la vida. Aquí yo no vine a sufrir. Creo que es muy importante. Punto número 1, anótalo, regreso. Punto número 1, conciencia. Cuando tú estás tomando ese pedazo de chocolate, ese helado, haz una conexión nuevamente con tu cuerpo. Haz una conexión con tu mente. ¿Qué te estás diciendo? Y si nos pudiéramos ir un poco más profundo, es, a ver, eso que te estás diciendo en este momento de me va a engordar, tiene tantas calorías, tiene esto, no, pero si lo como, pero si... Detente un momento. Detente un momento para decir, ¿de dónde surgió esto? ¿De dónde viene? ¿Lo aprendí? ¿Lo vi con mi mamá? ¿Lo vi en los comerciales? ¿Me están diciendo que el estereotipo que toda la gente va a aceptar y va a aprobar, o bueno, de tu familia, ¿no? O de tu esposo o de quien fuere, de tu medio ambiente, se aceptan personas delgadas.
Por lo tanto, no puedes comer chocolate. Por lo tanto, no puedes comer un helado, porque aquí solamente se acepta la sociedad. Cuando tú subes más de peso, hasta te conviertes en un punto de referencia, ¿no? Estamos en un lugar público y dices, ¿dónde es esto? Bueno, del gordito a un lado. Lo mismo pasa con los pelones o los calvos. Se vuelven puntos de referencia. No se rían. No se rían. Se vuelven puntos de referencia. ¿Sí o no? Del pelón, del calvo que estás viendo ahí, de rojo, a un lado. Es que hay 3 de rojo. Pues el pelón. Del gordito que estás viendo ahí, a un lado. Se vuelven puntos de referencia. Bueno, todo esto es lo que ha venido a afectar. Amén. También como de dónde viene todo esto. Entonces, date cuenta que esta cuestión de la culpa es un tema aprendido. ¡Wow! Y esto nos abre como un panorama mucho más amplio para decir, pues déjame ver, por lo menos, déjame analizar de dónde salió, de dónde lo aprendí, de dónde llegó, de dónde vino. Se lo aprendí a mi mamá, se lo aprendí al comercial, se lo aprendí al influencer, ¿de dónde llegó? ¿De dónde vino? Porque es aprendido. Ahora, vámonos más atrás. Esta cuestión, esta circunstancia, cuando tú sientes culpa, ¿qué te sucede? Estás ante un alimento. Y se viene como bandada, no solamente la culpa, o sea, se vienen otras emociones involucradas. Vergüenza porque comiste de más. Qué asquerosa me siento, qué mal me siento. O te sientes apenada, con tristeza, vergüenza, culpa. Y estos son emociones, créeme, sumamente tóxicas. Estamos hablando, obviamente, de una circunstancia de que al comer sientes culpa. Pero puede ser en otra área, ¿eh? Puede ser en otra área. Ahorita nos compete esto. Ahora, hay otra palabra clave en el que, ¿qué sucede cuando ya te diste el atracón? Cuando ya te fuiste por el chocolate y tal, y dices, perdí el control. Y la palabra clave es control. Llevamos 2, conciencia, conexión y control. ¿Qué sucede? ¿O qué ha sucedido que has perdido el control y que el control te supera? Y es fuerte escuchar esto. Me descontrolé, me pasé, me superó. ¿Y qué hacer con esto? Puedes identificarlo, quizás si te va bien, puedes identificarlo. Pero ¿quién te dice qué hacer con esto? Y aquí yo te voy a decir qué puedes hacer con esto en lo que continúas como un poco más en la reflexión de este aprendizaje, porque es un aprendizaje. Y la buena noticia es que cuando las situaciones son por un aprendizaje, es mucho más fácil trabajarlas, pero así, mira, mucho más fácil. No me lo creas. Yo te invitaría a atravesar experiencia. La experiencia con estas herramientas, la experiencia de la programación neurolingüística, reprogramar tu mente y tener algo mucho más específico para trabajarlo. Ahora yo te voy a ofrecer algo que te va a ayudar muchísimo. Nada más quiero saber si te gustaría conocerlo, porque si no, pues bríncale. Vámonos a otro canal, no me gusta lo que está diciendo. Es válido. Sin embargo, pues si tú estás como en la búsqueda de algo que te ayude, pues aquí te digo el qué y el cómo. El remedio y el trapito y el deténgame aquí tantito. Entonces, pues yo te pregunto, ¿dónde te dan esto? Claro, te dan una información, un rollo, como decimos en México, que dura horas y horas y horas y horas, y todavía qué buena información. No, pues sí, sí es buena, pero a ver, ahora dime cómo hacer para tener un control, para no entrar en estados de ansiedad, siempre y cuando sean manejables, ojo, porque quizá pueda haber circunstancias, situaciones, no generalizo, en las que necesites ya de un apoyo de un profesional, ¿va?
Entonces, bueno, pero antes que hay que continuar, ¿qué te parece si nos saludamos? Que me digas de dónde me estás viendo, ya llegaste aquí, me envías corazones de la transformación, color amatista, porque estamos haciendo eso. En la medida en que estamos entrando en una reflexión, en un pensamiento, en un análisis, ha empezado una transformación. Qué bueno que te encuentras aquí y también te envío corazones de la transformación desde mi espacio en el cual me acompaña mi cascanueces. ¿Por qué? Porque estamos pisando, como ya te pudiste dar cuenta, pues estas fiestas hermosas navideñas y eso es bastante bueno. Déjame saludarte, por favor. Vamos a dar un espacio para saludar a los amigos que se van incorporando, que van llegando. Y a mí me gusta mucho saludar a mis amigos y mandarles corazoncitos de la transformación, y besitos y abrazos. Y tenemos aquí Oli. Muchísimas gracias por estar aquí. Ese acento norteño que me encanta. Oli, que no sabes, cuando escucho tus audios, bueno, me boto de la risa por esa chispa tan fresca, por ese tono, y a lo mejor pues todos tenemos un tonito de repente por ahí, los jalisquillos tenemos, los de la Perla Tapatía tenemos un acento muy peculiar también, ¿sabe? Pero bueno, de esto se trata, ¿no? De disfrutarnos de todo esto, no criticarnos, disfrutarnos. Y yo ya doy la bienvenida aquí, pero también está Rosario Cardona desde Tijuana. Me imagino que todavía andas por allá, ¿verdad? Qué bueno que estás aquí. Ay, Gina llegó corriendo, también tuvimos una transmisión muy interesante en la que después vamos a hablar, voy a invitar al señor Kilos para que hable acerca de los hábitos y cómo nos pueden ayudar si tú por ahí te cuesta un poquito trabajo este tema de los hábitos. Anda, que no me puse el micrófono. El tema de los hábitos, pues para empezar a hablar sobre este tema y darles algo que les pueda apoyar en estos menesteres de los hábitos, siempre y cuando estés de acuerdo, porque yo aquí hago lo que ustedes me dicen. Claudia Hernández nos dice bajar de peso, ya kilos abajo ahora. Y entonces Rebeca Valdés, saludos, buenas noches, saludo a mi amiga Rebequita, Becky, bien ganadora, bien campeona de la vida. Rosario también nos dice kilos abajo ya. Y Claudia Hernández, hola gente bella, todos guapos y dispuestos a querernos más, sin duda alguna, y pieza clave también en el tema del quererte, de amar tu cuerpo, de sentirte merecedora, porque hay una situación aquí que mencionas muy interesante, Claudia, que podemos decir, sí me amo, pero en la intimidad, a veces, ¿sabes qué sucede? No nos sentimos merecedores, no nos sentimos merecedoras, y ese es un tema de veras sumamente importante en estos procesos para bajar de peso. ¿Cómo andas con esa autoestima, ese merecimiento? Ojo, no es lo mismo. Sandra Barrera, saludos Ireri y saludos Sandrita. Claudia Hernández, bajar de peso ya. Oli nos dice kilos abajo ya. Se van integrando mis amigos, van llegando muchos, cosa que agradezco, dijera mi Philip. Y entonces Sandra Barrera nos dice, los nutriólogos siempre dicen que solo nombrar dieta está mal, pero fíjate que eso ya está siendo como ahora una cultura de este momento. Voy a hablar después de esto porque es que es muchísimos temas por una cuestión de semántica. Y el otro día les he de comentar a una plataforma que entré en donde decían, no, es que sí, que las dietas y que no es que... Entonces yo puse mi punto de vista, me gusta expresar. Y les dije, bueno, es que me parece que muchas veces se trata de una semántica. No van a creer que me pusieron una carita de riéndose. Dije, ¿te estás riendo de mí? Dije, bueno, cuestión de semántica. Me dio risa. Interesante. Gracias. Servidor de nadie. Muchísimas gracias, amiga, por estar aquí. Sandra Barrera, claro que sí nos motiva. Bueno, yo espero que sí. Kilos abajo, el señor Kilos abajo. Oye, señor Kilos abajo, ¿qué te parece si luego vienes y nos hablas de hábitos, no? ¿Qué te parece? Porque es importante que nuestros amigos también tengan un tema a qué tratar. Y por ahí lo voy a comprometer también con algo más que nos ofrezca, porque Federico trae un arsenal de conocimiento igual que el clan Velasco, que yo pienso que no es válido guardarnos, ¿no? El guardarse. Entonces, señor Kilos,
lo invito. ¿Qué le parece? En un en vivo lo voy a invitar. Nada más que pues hay muchos temas por los que estamos platicando y tal, ¿no? Ceci, grandiosamente, gracias por estar aquí. Te envío también corazones de la transformación. Mi amiga Guadalupe Guillén, listísima también aquí, y nos dice, kilos abajo, dice Claudia Hernández, me lo merezco un cuerpazo sano y bello. Claro que sí, merecemos ponernos buenonas, ponernos buenones, cueraxos, cueraxas, cuerpaxos, porque lo merecemos. Claro que sí. Con mucho gusto. Ándale, ya respondió el señor Kilos abajo y nos dice, con mucho gusto. Perdón, señor, pero pues así lo conocen. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, chicos. Entonces, pues bueno, es un tema muy buenísimo, diría yo, porque quiero que sepas que la culpa, pues, genera bioquímicos. Sí, señor. Genera en tu cuerpo, de acuerdo a lo que esté en tu mente, cuando estás yéndote por ese pastel, yéndote por ese pedazo de chocolate, no es el irte, porque empieza ese diálogo interno a decirte, no, vas a engordar, no, no puedes, no, porque no está permitido, no, porque no, y el montón de situaciones, y te acuerdas de esa imagen que no te gusta en el espejo, pero al mismo tiempo como que te supera el placer de tu cerebro de quererse acercar al placer. Este es otro tema. Entonces, haz de cuenta que estuviera como el diablito y el angelito hablándote y uno diciéndote, retente, pero al mismo tiempo regañándote, pero al mismo tiempo me supera. Entonces, vas y lo comes y después, ¿qué pasa? Bueno, a esa consecuencia del después es a la que me refiero. Esos químicos generados por tu cuerpo, te empiezas a sentir mal, te empiezas a sentir con esa vergüenza, te empiezas a sentir con esa tristeza, y la comunicación que tienes contigo mismo o contigo misma es fuerte. Y házmelo conocer. ¿Cuántas cosas no te dices? Pero a veces no hacemos como una conciencia de esto. Únicamente lo pensamos, pero tu cerebro, tu inconsciente, sabe que estás generando una comunicación muy tóxica hacia ti mismo. Como hay un coraje, de repente un enojo contigo mismo, y luego lo andas salpicando, ¿no? Hacia todos ¿cómo se dice? Hacia todas las áreas de tu vida. Y ya fuiste, ya le gritoneaste a tu pareja, a tu esposo, o a tu hijo, a tu hermana, a la cuñada, al señor que fue y te está tocando la puerta, al que te está hablando por teléfono para ofrecerte tarjetas bancarias, cosa que no sucede, yo sé que de lo que de las cosas que pasan, pero estás como ya en automático. Y ese automático es tu inconsciente. Esos químicos que has generado. Pero hay mucho tema, hay mucha tela de dónde cortar, porque ahora cada experiencia, cada cabeza va a tener una reacción diferente de acuerdo a los aprendizajes de tu propia historia, como qué es lo que te dices, qué es lo que te genera, qué es lo que te sucede. Hay personas que arremeten contra sí mismas, no expresan nada, se quedan callados, se quedan calladas, y hay personas que explotan, mecha corta. Yo conozco una. Mecha corta. Y no hay un control, se descontrolan. Y como te decía, regreso y vuelvo, palabra clave, control. Es que me descontrolé, es que me superó, es que tienes que amar tu cuerpo, es que tienes que aceptarte tal como eres, las dietas no funcionan, no te van a... Cállate, porque además, o sea, es como si estuvieran todavía confirmándote lo que no necesitas, lo que ya tus pensamientos están generando, todo lo que está existiendo en ese diálogo interno, en esa comunicación. Diálogo interno es esa comunicación contigo misma,
y que a veces puede ser como no muy a favor. Entonces, aquí va el qué vamos a hacer, no, el cómo vamos a hacerle. Yo te había comentado en sesiones anteriores que ya sabes cómo programarte. ¿Qué vas a hacer con la programación? Y si no, vete por favor a los videos anteriores si estás llegando, si eres una persona nueva que estás aquí. Entonces, ve a mis videos anteriores para que sepas y entiendas un poquito más de lo que estamos hablando. Pero bueno, aquí te vamos a dar el remedio, el trapito y el deténgale aquí tantito. ¿Te late? ¿Quisieras que te lo diera? Para esos momentos, porque, bueno, acuérdense que vamos a ir a esos compromisos en los que quiero acabar con todo. Y encima vienes de la historia de un confinamiento, de todo lo que te pudo haber sucedido, o no tan positivo generalmente, porque hubo tristeza, hubo depresión, hubo amargura, no hubo un contacto físico y todo lo que desencadenó. Pues claro que vas a llegar a tratar de llenar todos esos vacíos que y ahora con esta otra ola, pues como que suman, ¿no? Y es más de lo mismo. Pero vamos, te voy a dar dos formas para que tú puedas controlar esta situación, que evitar que se salga de tus manos. ¿Estás de acuerdo? Déjame ver quién más llegó antes de pasar a esta parte. Y nos dice Aldo Flores, saludos y esperamos su participación, señor Kilos Abajo ya. Ay, pues es que así le pusieron al señor Kilos Abajo ya. La psicoterapeuta Alma, psicoterapeuta experta, trae una expertise y un conocimiento tremendo en el tema estuvo trabajando ella en el área oncológica, amén, es psicoterapeuta gestal, es máster, instructor, también todos los grados directamente con el doctor Yunidal, parte del clan Velasco. Sofía Rayas nos manda corazones de la transformación y también Sofía Córdoba te envió un gran beso, súper comprometida esta chava, no se imaginan todo lo que está haciendo. Miriam Telles, hola Kilos Abajo, no me llegó la notificación, pero estoy aquí gracias al aviso de chat de Nelly. Chequen por favor sus suscripciones y chequen por favor la campanita, denle like. Algo raro está pasando, algo raro está pasando en YouTube, nos está pasando a muchas personas que estamos haciendo transmisiones en las que de repente no me llegó la notificación, pero yo estoy suscrita, pero pues, no sé qué está sucediendo. Es una cadena así como que medio extraña que a otras personas está sucediendo. Pero chéquenlo, por favor, vuélvanse a suscribir si es que se desuscribieron o la campanita no está activa. Entonces, te sugiero revisar nuevamente esta parte, Miriam, para que no te pierdas ningún en vivo. Sandra nos manda corazones de la transformación, cosa que agradezco mucho. Ok, entonces, pues miren, los que no están aquí se la van a perder porque de seguro ya han de estar en esas fiestas, ya han de estar come descontroladamente. ¿Quieres eso? ¿Verdad que no? Entonces tienes que ser parte de estas transmisiones. Y si quieres que esto no le pase a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo, a gente, pues tienes que entonces poner corazones de la transformación y hashtag Kilos Abajo ya. Que por cierto, y dicho sea de paso, antes de pasar a esta parte que está bien padre, fíjate, está bien padre lo que te voy a ahorita compartir para controlar, para contrarrestar, para hacer diferente esta circunstancia, este aprendizaje, es darle la vuelta a este aprendizaje que sin duda alguna, te lo digo, es un aprendizaje de la culpa. Ay, Dios mío, ¿cuándo aprendiste a tener culpas? Si nacimos sin la culpa, bueno, ok, sí, ya recordé. Iglesia Católica, gracias, mea culpa. Bueno, y luego después, ¿qué vino a sumar más? ¿Qué más vino a sumar a tu vida? ¿Qué otras culpas llegaron? Gracias, Miriam. Mira, ya ves, por ahí estaba pasando algo. Qué bueno, Miriam, qué bueno que ya estás nuevamente activa en estos menesteres. Entonces, vamos a empezar a trabajar con el tema de la culpa y ojalá que esto también
te sirva, hagas una conciencia diferente con tu cuerpo, una conciencia diferente, una conexión distinta con tu mente, con esos aprendizajes y empieces como a ser elitista con tus pensamientos, a de ser discriminación con tus pensamientos tóxicos. A ver, ¿en qué momento sientes culpa? Estamos hablando de la comida, ¿no? ¿Qué te sucede a la hora de ir por ese chocolate? ¿Qué pasa? ¿De dónde crees que vino? ¿No? Esta es así como la primera parte, es como la tarea a una reflexión. Sin embargo, no hemos ido a la otra parte. Y aquí vamos a ir. Gracias, Oli, nos manda corazoncitos de la transformación. Entonces, primera parte que es esto que les voy a dar ha ayudado a muchísimas personas, sobre todo que están en el tema de la ansiedad. Que por estar encerrados, por no saber qué hacer, por tener la necesidad de llenar ese vacío a través de la comida, etcétera. Entonces, aquí te van dos cosas que te voy a ofrecer, dos claves que te voy a ofrecer para que puedas controlar, retomar el control y hacerlo tuyo, ¿va? La primera, y lo vamos a hacer ahorita, lo vamos a hacer en este momento, aunque tengas o no, porque tenemos que primero como que instalar el aprendizaje en tu mente para que después tú lo realices en el momento en que tú lo desees. Y no me necesites a mí, no necesites ¿cómo se llama? Al motivador, no, o sea, no vamos a crear una codependencia. Entonces, esto es lo maravilloso de estas técnicas de programación neurolingüística. 3, 2, 4 sesiones y vámonos, lo tienes a trabajar. Y cuando tú te das cuenta que estás entrando en estados de ansiedad, en estados en los que necesitas algo, aplica lo que ahorita te voy a dar para que puedas controlar, retomar y nuevamente volver, lo dice nuestro queridísimo doctor John Grinder, maestro, hermanito, para volver a tu estado de excelencia. No excelencia entendido como si no saco 10, entonces no es un estado de excelencia. Si no tengo el carro más lujoso del año, entonces no es un estado de excelencia. Si no llego a mi peso y al peso que yo quiero y bajo de que, entonces no estoy en mi estado de excelencia. Date cuenta cómo nos hemos perdido de tantas cosas, porque tu estado de excelencia es la suma de esos momentos de logro que has tenido. Cuando te felicitó el maestro, cuando sacaste buenas calificaciones, cuando te dijeron qué bonita, qué guapo te ves. Tantos momentos que si los sumas van a darte un resultado súper interesante. Y no desde la semántica o desde ese pensamiento que nos han hecho creer que si no soy un chico de 10, no soy un chico de excelencia. Si no soy la mejor cocinera, no soy una persona de excelencia. ¡Wow! Es sumamente interesante. Entonces, bueno, el estado de excelencia es ser la persona que quieres ser. Pero para lograr eso, pues también hay que trabajar y hay que tener como un proceso para entender primero, ¿quién quiero ser? Ponerte a filosofar, ponerte a reflexionar, ¿va? Entonces, bueno, quise dar este pequeño marco de referencia porque las cosas que nos han vendido no es así. Eres la suma de estados de excelencia porque estás aquí, porque estás ahora y porque quieres superarte y quieres crecer. Entonces, bueno, vámonos directamente con el ejercicio y lo vamos a hacer ahorita en este momento, ¿va? Si estás ahorita en un estado no tan bueno, o te digo, apréndelo y ya cuando te sientas así como que estás entrando y que quieres ir por el atracón de comida o porque estás entrando en ese momento de ansiedad y para evitar esa emoción tan tóxica llamada culpa, vamos a hacer lo siguiente, ¿va? ¿Están listos? ¿Están listas? Háganme conocer si estás listo o estás lista o necesitas un poquito más de unos segunditos más para poder darte este ejercicio. Hazme conocer, ¿no? Hazme conocer, a ver, escríbeme, te leo si estás listo, si estás lista para saber si realmente estás aquí y vamos a empezar el ejercicio y no tener aquí un monólogo animado. ¿Ok? Aldo Flores nos dice que sí. ¿Quién más nos dice que sí? Porque yo quiero saber quién más nos dice que sí.
Sandra Barrera, ready to go. Ok, nada más ellos dos. Ok, Oli está lista. Está buenísimo y tan sencillo, tan sencillo. Bueno, pues ahí les va. Entonces, pónganse en una posición cómoda y vamos a hacer una respiración 5 por 5. ¿Va? Esto es impresionante. Lo vas a hacer conmigo y te vas a dar cuenta la diferencia de ahorita. Ojo, conciencia. ¿Cómo estás ahorita? Porque vamos a ir a otro estado. ¿Va? ¿Cómo? Con solo respirar. Respiración de vida. ¿Va? Ok, entonces nos ponemos en una postura cómoda. Nos ponemos listos. Y es tan sencillo como lo siguiente. 5 por 5 por 5. Vamos a empezar a respirar 5. A respirar todos. A inhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Retengo en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y exhalo lentamente en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos de nuevo. Inhalamos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo. Inhalamos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retenemos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalamos en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Puedes hacerlo 5 veces, 3 veces, dependiendo de lo que necesites. Ahora, ¿cómo te sientes en este momento? Te leo. Por eso te dije un antes y un después de este ejercicio. Dime cómo lo vas a hacer. Mientras Claudia nos dice, estoy en el trabajo, no puedo hacerlo, pero llegando a casa lo hago. Quiero que me digas cómo te sentiste, por favor, porque es importante saber ese antes y ese después. Aquí nos dice Claudia, bueno, esa situación que pues ahorita no puede Claudia, pero lo va a hacer, claro que lo va a hacer. A ver, chicos, los leo. No sé si es mi internet o no están llegando, es el delay. Algo sucede en este momento que, en serio, me vale madre mi amiga, mi compañera. ¿Qué te digo de me vale madre, Nelly? Gracias por estar aquí, gracias por encontrarte en este espacio. Yo sé que sí, Nelly, no solamente eso, Nelly hace un maratón de todos mis videos porque no lo necesita, pero es como decir, bueno, es que no solamente me sirve para el sobrepeso, me sirve para las áreas de la vida y esto lo sabe su inconsciente. Entonces, Nelly, muchísimas gracias por este maratón. Sandra Barrera nos dice que se siente más tranquila. Claro, y cuando tú tienes una tranquilidad, una estabilidad, lo demás no necesitas esa ansiedad de irte por el atracón, no esa necesidad por irte por ese pedazo de que al final sí te cogieron, sí cómete el pedazo de chocolate, sí cómete el helado, sí cómete esto. Cuando tú lo haces, empiezas a hacer de una forma distinta. Te vas a dar cuenta que no te vas a comer ni el litro de helado, ni en la bolsa de papas o de frituras o de chips o como se llamen. No, eso ya no sucede. Y es más, a veces hasta ni tienes ganas, dices, no, prefiero un vaso de agua. Hazlo.
Hazlo y te vas a dar cuenta de los diferentes resultados. Aldo, tan comprometido que ya bajó de peso, dice que bien, bien, bien relax. Tania Benítez, aquí y ahora en una conciencia diferente. Y Oli nos dice, se siente el cuerpo relajado. Pues claro, ¿por qué? ¿Qué sucede? Que muchas veces ante una ansiedad y nos vamos y tomamos el cigarro o ay, dame una copita porque ando, necesito algo. Lo único que necesitas es respirar, porque al paralizarte dejas de respirar. Y entonces es cuando surge esta ímpetu de irte por, bueno, estamos hablando de la comida, pero te vas por el cigarro, te vas por el alcohol, te vas por esto, porque dejas, sobre todo en el tema del cigarro, y cuando fumas, estás respirando. El cigarro me tranquiliza. Pruébalo sin cigarro. Haz esta respiración antes de ir. Y puede ser que hagas minimices de una forma bien interesante el tema de la cantidad de cigarros o de la cantidad de comida. Como te digo, la comida es una consecuencia, estamos hablando obviamente del sobrepeso, ¿no? Entonces la comida es una consecuencia. Te das cuenta que hay cosas que puedes hacer de la forma más sencilla, sin medicamentos milagros, sin productos milagros, sin que te estén vendiendo otro tipo de cosas, y que todo está en tu mente, que todo está en tu cuerpo, en esa sabiduría de tu cuerpo. Edison Santa Cruz, muchas gracias por estarte aquí. El Señor me vale madre. Buenas noches, me relajé y siento bien a gusto. Qué bueno, qué bueno. Aldo Flores nos manda sus corazones. Sandra, a ver qué nos dice Sandra. A mí me da ansiedad por cosas dulces. Es un aprendizaje, Sandra. Es un aprendizaje. Yo te sugiero, Sandra, que hagas este tipo de respiración y después nos hagas conocer cuáles fueron tus resultados. Ay, no, ya soy cosas saladas, aunque te vayas a cosas saladas. Y si en todo caso sucediera algo así, hay algo que se llama ganancia secundaria, hay algo más fuerte que sí tienes que atender. Y esto con una técnica de programación neurolingüística, sin duda alguna. Andaba acelerada y me relajé, gracias. Y yo también estaría dando bien acelerada, pero mira que con esta respiración vuelvo a mis carnes. Vuelvo nuevamente a la tranquilidad, a la paz, a la armonía con mi cuerpo, a esa conexión. ¿Va? ¿Hasta aquí todos bien? ¿A nadie le dio taquicardia? ¿A nadie le pasó lo que? Pues claro que no, porque estás dando oxígeno a tu cerebro. Lo que necesitas es respirar. Entonces nos dice Miriam, hola Nelly, en serio me vale madre, saludándonos todos aquí de la comunidad, que me da mucho, mucho gusto que se encuentren aquí, de veras realmente, y se los agradezco. Ok, vamos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio me encantó, me voló la cabeza y es algo tan simple que quizá en algún momento hasta tú lo hiciste con tus hijos, no lo sé. Ahora que yo te diga, ¿qué vas a hacer? Me vas a hacer conocer, va más allá de en sí lo que te voy a decir. Está buenísimo, buenísimo. De alguna forma estamos haciendo una conexión diferente con la comida. Nuestra relación con la comida, a partir del sencillísimo ejercicio que te voy a dar, ten por seguro que va a cambiar. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Y si tienes por ahí algo a la mano, unas chips, unas sabritas, unas papitas, ay, ya dije comercial, unas papitas, ¿qué puede ser? Un panecín, un panquecito, un pastelito, tráetelo porque va a ser muy interesante el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Entonces, ¿qué vas a hacer? Póntelo aquí enfrente de ti. Y en lugar de que te genere esa culpa, ese conteo de calorías, esa circunstancia de diálogo interno, esta comunicación contigo mismo y decir, tan bueno que estás, pero sí te voy a comer, pero no porque me voy a... O sea, vamos a hacer de una forma diferente, ¿va?
Déjenme ver qué más nos dicen las amigas. Oli dice, gracias a lo que he aprendido del programa, ya no como por ansiedad. Gracias, Ireri, por compartir. Gracias a ti, Oli, qué gran testimonio. Muchísimas gracias. Mira, me alegra tanto. Y en serio me vale madre, dice, hola Miriam Bella. Ay, aquí se están saludando las hermanas. Miriam Telles, y si lo hago cuando está acostada antes de dormir, por supuesto. Claro que sí, porque no distingue tu cerebro si estás acostada, si estás, o sea, te vas a relajar y vas a entrar en un estado pues mucho más relajado, valga la redundancia, porque ya tu cuerpo reconoce que es el momento de estar dormido, en donde tu cerebro está bajando, vamos a decir, bueno, más bien tu cuerpo, el cerebro no descansa, la actividad de tu cuerpo. Entonces, espectacular, va a funcionar de igual forma. Aldo Flores nos dice bienvenida. Luisa, le da la bienvenida a Luisa. María, ya me terminé mi pan y café, gracias. Gracias por participar, Miriam, te me adelanta. No importa, no importa, lo puedes hacer, o sea, no vas a dejar de comer. Oli dice, ya no compro esas dulzuras, ja, se ríe. Y sí, efectivamente sí, pero ¿estás de acuerdo, Oli, que hay personas que no pueden, les cuesta muchísimo trabajo y ya nos vamos por unos dulces aquí deliciosos en México que se llaman petacones, que son como de chilito, pero tienen azúcar, pero es gomita, pero tiene muchos carbos y tal. Entonces, ni siquiera para la dentadura, me decía el otro día mi hermana, es buenísima porque se te quedan pegados en los dientes y bueno, te trae otras situaciones. Entonces, bueno, hay personas que pueden controlarlo, pero hay personas que les supera el poder controlar estas situaciones. Entonces, estos ejercicios van, digo, enhorabuena, porque si tú dices, pues dejo de ir a la tienda y no compro, ¿no? Al kiosco, a la tienda, al súper, a donde sea. Pero hay personas que se levantan a las 12 de la noche y van a buscar algo dulce o salado porque no es una cuestión de hambre, es una cuestión de ansiedad. Y cuando después de esto, pues ahora sienten la culpa, el remordimiento, la vergüenza, etcétera, y empieza una comunicación con ellos mismos, pues nada, o sea, mejor dicho, muy tóxica. Y esto es para estas personas. Y haces bien, tú lo puedes hacer y lo estás haciendo bastante bien. Dice Daniel Benz, Nelly me compartió gracias Daniel por estar aquí. Lo bueno que soy delgada. Enhorabuena, qué bueno que eres delgada porque hay personas que no son delgadas. Entonces, y que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, qué bueno que eres una persona delgada. Entonces, les decía, bueno, lo que tengan a la mano, aquí ya están diciendo, te mando pan, Oli, ya se están compartiendo aquí, mira, qué bueno, para que hagan el ejercicio. Ok, este ejercicio es muy simple, muy simple, pero va a cambiar esa relación con la comida, ¿ok? Previo tienes que hacer esto, ¿no? De hacer tus respiraciones 5 por 5. Y después, solamente si se te antoja, si todavía queda como esa situación de, uy, me hace falta la papita, vas a hacer lo siguiente. Vas a colocar en un plato o tus papitas, tus frituras o tu pastel o panquecito, lo que sea, y vas a dibujar una carita sonriente. ¿Va? Vas a poner, si son frituras, pues 2 ojitos y así con las otras papitas, una sonrisa. Si es un pastelito con las miguitas y si trae una cerecita, pues ahí le haces y le pones. Parecería una tontería, pero en algún momento yo creo que lo hiciste con tu hijo para que la comida fuera más amable y se pudiera comer las verduras y se pudiera comer las legumbres o lo que le costaba trabajo. Yo no sé si lo hiciste, yo llegué a hacerlo. Lo llegué a hacer y empezaban a comerse el ojito y empezar a hacer una relación y una asociación diferente con la comida. Y este es el principio, tu reconciliación con la comida, para quitarte una de las emociones más tóxicas. Quiero que se entienda bien el sentido del ejercicio. Una de las emociones más tóxicas que existen, que es la culpa. Pero ya lo estás haciendo de una forma diferente,
Por lo tanto, la culpa debe quedar atrás, disfrutando de lo que te gusta. Hazlo con un helado, le pones un azaí de chocolate y le pones una sonrisita y vas a hacer una asociación, una neuroasociación con tu comida. La comida ahora es tu amiga. La comida ahora te nutre, porque aunque sean azúcares, claro, vamos entendiendo con el criterio, ¿verdad? No te vas a poner 1 litro de este lado, otro litro de este lado y 5 litros haciendo una cosa. Obviamente sabemos que no lo vas a hacer así. Estamos haciendo un entrenamiento a tu cerebro, estamos haciendo un ejercicio diferente, estamos cambiando esa información que tienes en tu cerebro acerca de la comida. Es muy simple, pero muy poderoso. Yo te invito a que lo hagas. Te invito a que atravieses este pequeño gran ejercicio y te vas a dar cuenta la respuesta que va a haber y el resultado. ¿Dónde puedes encontrar estos ejercicios, Chihuahua? ¿De dónde, hijos? Dijera mi Gigi. ¿De dónde, hijos, vas a encontrar estos ejercicios? Aquí, en este canal de Kilos Abajo Ya, porque estamos trabajando con tu inconsciente, estamos trabajando y quitando esas cosas que no nos sirven para esta relación, para esta transformación sana en tu cuerpo. Entonces, bueno, déjame leer qué me dicen mis amigos. Ah, por cierto, va a haber sorteo. Ya estamos pisando aquí el sorteo. Nos vamos a ir con delgadamente. Delgadamente. Voy a sortear delgadamente y yo creo que ya voy a ir cerrando el tema de los sorteos, del giveaway, para que pues te aproveches ahorita y puedas participar para llevarte delgadamente. Delgadamente, una estrategia de la programación neurolingüística para lograr saciedad y lograr unos hábitos diferentes y con una estrategia obviamente más explicada, paso a paso y con indicaciones, tengas una saciedad en tu estómago para lograr una conexión con tus sentidos, con tu mente y tu estómago, porque miren, estamos así, no estamos tan integrados en la vida como creemos. Entonces, bueno, delgadamente, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos mientras lo sigo leyendo. A ver, gracias a todos. Bienvenida Luisa Torres. ¿Es tu primera vez en este canal? Bienvenida Luisa, qué bueno que estás aquí. Gracias. Daniel saluda, Miriam, gracias, tan bella. Aldo Flores, también, wow. Qué mega ejercicio y el que entendió, entendió. Como dijera mi papá, el que se quedó, se quedó. Espero que de veras lo realizan. Wow, qué buen canal, nos dice Julie Pesantes. Muchas gracias, Julie. Qué bueno que te gusta y sobre todo que tengas este compromiso contigo. Ok, vámonos a delgadamente. Qué ejercicio tan poderoso. Sí, Gina, al final, ejercicio con el inconsciente, con una reconciliación, con una reconexión, con una conciencia diferente con tu cuerpo. Y no solamente es hincha información que te dan en muchísimos canales. Aquí te digo, ok, te digo cómo hacerlo. ¿Para qué te sirve tanta información? ¿Para qué te sirve tanto rollo? Ok, conocimiento, bueno. Bueno, ya estoy como lucerito. Pues bueno, aquí te digo cómo, qué y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, de eso se trata el canal, no nada más dar información, como yo estuve ya ayer, una hora en esta plataforma y yo esperando así como, ¿qué hay que hacer con esto? No, pues nunca jamás. Tienes que venir a mi consultorio, pero y entonces bajo un podcast, pero entonces, pero eso sí, criticando a todo mundo de que como se acercan las fechas, te están vendiendo los productos. ¿Y qué estás haciendo tú? O sea, que alguien me lo explique. Claro que es válido, pero también es válido que entregues algo a la gente, ¿no? Que ofrezcas algo a la gente, no nada más el qué, pero baja mi podcast que cuesta no sé cuántos dólares, pero pues yo también tengo mis productos y es bien válido y mis asesorías y es bien válido. Sin embargo, bueno, aquí, ¿qué me das? Por lo menos, ¿qué paliativo me das? Pues, la verdad, no he encontrado ningún canal de esta categoría, pero aquí estamos en Kilos Abajo, ya que aquí sí te decimos cómo hacer
y me alegra mucho poder hacerlo y me hace sentir orgullosa de sí, decirte cómo hacer para este tipo de situaciones e ir como haciendo una discriminación y dando más valor a tu cuerpo, a esta conexión, tu reconciliación con la comida. Y si ya hubiera una situación a trabajar, pues bueno, sabemos que hay ahora sí otras opciones para poder trabajar este tema de la culpabilidad, que no es poco, ojo, no es poco. Entonces, no es cierto. Ay, mi prima bonita, Patita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Pati, qué gusto, besotes. A la tía Pita, yo tengo una tía Pita, pero no es la tía Pita que dice la Gigi, mi tía Pita es hermosa. Gracias, Patita, por estar aquí. Aldo Flores, ay, espérenme, porque se me están yendo. Mira, ya están saludando aquí. Y luego también, miren, Virginia, es bueno y así ya no comes. Ya le está sugiriendo Virginia Rangel, pone corazones y luego dice Luisa Torres, bienvenida aquí, los abajo. Gracias, que le están dando, que le están abrazando y le están dando la bienvenida. Eso, qué lindo. Araceli Vega, desde la Ciudad de México, me encanta y eres muy agradable. Araceli, gracias por estar aquí. Desde la hermosísima Ciudad de México, preciosa Ciudad de México. Ay, si les platicara. Bueno, Miriam Telles, hola Luisa, y Patita, las amo y nosotros a ti. Araceli, kilos abajo ya, kilos abajo ahora. Virginia Rangel, así que nomás como poquito. Pues claro, Virginia, así nomás. Mira, no es una situación de decir como poquito porque no quiero subir de peso, es hacer esa conexión con tu cuerpo para comer lo que tu cuerpo realmente te dice con esto. Tu cuerpo jamás va a decir, llégale y llénale. No, llega un momento en que tu cuerpo, tu estómago ya logró cierta saciedad, ya logró la saciedad, pero de esto habla delgadamente, justamente de esa desconexión, porque mientras yo estoy con los sentidos, observando, viendo, escuchando, qué rica se ve, ¿no? Con la salsita y con la cebollita, no, hombre, no te cuento. Ay, papá, decimos aquí, ¿no? Entonces ya te vas y haces así una torre con tus tacos, pero ya no te comiste 3, ya te comiste 5, ¿sabes de lo que te hablo, no? Y el estómago, como está, hay un desconecte de tu estómago y tus sentidos, no hay saciedad. Y claro, comes a reventar. Y cuando te levantas de la fiesta, de la silla, te levantas como chinche que no puedes caminar. Dime si no. Pero nunca hacemos caso a esa conciencia, a esa conexión, nos desconectamos y no tenemos una certeza de cuando ya tenemos esta saciedad en el estómago. Habrá días que dices, yo no tengo hambre, pero comes. No quiero cenar, pero comes porque hay que cenar. Eso es apelar a la sabiduría de tu cuerpo. Si ya te dice ya, es ya. O sea, y si no tienes hambre, es como los niños. ¿Cuántas veces te ha tocado que el niño no tiene hambre y le estamos dando de comer porque es hora de comer? Es la sabiduría de su cuerpo que te dice no. Y cuando tenga hambre se va a acercar y te va a decir, mamá, tengo hambre, o tengo hambre, o va a ir por la manzana, o lo que su propia sabiduría le esté lanzando. Necesitas manzana, necesitas lechuga, necesitas esto. Claro, con la salvedad del caso, ¿va? Creo que me doy a entender, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí déjenme ver porque ya se me están yendo los mensajes, muchachos y muchachas, ya me emocioné. A ver, nos dice Virginia, sí, porque nomás como... bueno, ahí nos quedamos, justamente. Bienvenido, Daniel, bienvenido, por supuesto, Daniel, en serio, me vale madre. Virginia, me da asco cada vez que como desde que estoy haciendo el programa. Pues es que es tu inconsciente, no es que per se te dé asco la comida, sino tu cuerpo te dice, no, porque si comes de más te va a dar esta sensación de rechazo, de no querer, porque si comes más, pues ya no es bueno para tu cuerpo. Ese es tu inconsciente que te está diciendo. Espera. Miriam, no veo a Patricia. A Patricia, Pati Ángeles, no sé si te refieres a ella.
Gina, yo también te amo. Mira, es que hay puro amor en este canal. Qué bueno, qué bueno. Virginia, Claudia Hernández, cambié snacks, ahora como algo rostizados y empecé a comer kimchi tofu. Bueno, muy bien. Si eso te dice tu inconsciente, adelante. Hay que hacerle caso a esa sabiduría. Después va a venir un tema que se llama nutrición intuitiva, que es, mira, volvemos. Sabiduría, médico interior, sabiduría de tu cuerpo. Yo tengo un video, perdón, tengo un video, chécatelo, vete atrás en donde trabajo con las varillas de radiestesia. Esas varillas, no sé si las conozcas, que se abren y se cierran, y ahí te digo cómo puedas utilizarla con respecto a tu alimentación, en pro de tu cuerpo y de tu alimentación. Chécatelo, por favor. Me parece que va por ahí, pero me gustaría retomar el tema. Sí, yo cuando no como verduras me siento triste. Ese es un aprendizaje también. ¿Qué sucedió? Que cuando no comes verduras te sientes triste en alguna etapa, en algún momento de tu historia personal. Algo sucedió, no es que nada más suceda, pero es interesante, digo, pues está bien, ¿no? Qué bueno que te avienta, que te lanza, que te orienta hacia las verduras, no es malo. Miriam Telles, no veo a Patricia, ¿por qué será que estoy en el chat en vivo? ¿A quién desesperadamente buscando a Patricia? A ver, Patricia, manifiéstate porque te están buscando. No sé si es Pati Ángeles, no sé, u otra Pati. Pati Ángeles es mi prima de Guadalajara y su mami, la tía Pita. Yo tengo una tía Pita. Y cada vez que Jorge la menciona, mira, aquí está Pati Ángeles diciendo hola, pero no sé si se conocen, no lo sé, pero pues, si no, se conocen, ¿no? ¿Qué les parece? Ahí platican. Bueno, entonces, vámonos adelgadamente porque ya me estoy pasando de la hora, chicos, siempre digo, ya no voy a tardar tanto. Ay, me duelen los brazos porque hice ejercicio. Bueno, ok, vámonos con delgadamente. Ahí les dejo sus mensajitos. Ahí ya se manifestó Pati. Bueno, vámonos adelgadamente y nos vamos a ir a la primera persona. Ay, Dios mío, es que aquí ahora no, como no está la conciencia, pero a ver si por ahí me ayudas, ¿no? Gina, please. A la primera persona que nos comente, ¿cuáles son las dos formas de ayudarnos para no tener esta culpabilidad, que no tener estos atracones, que bueno, después se convierte en culpabilidad, por supuesto? Entonces, ¿cuáles son estas dos formas que les di? A la primera persona, ¿cuáles son estas dos personas a las dos, estas dos cosas que les di para poder tomar control y no llegar a la culpa? ¿Va? Entonces, las leo, o los leo, mejor dicho. Conciencia, control. Sí, pero hay dos que, acuérdense, hicimos un ejercicio y después dije, bueno, hay otra cosa que puedes hacer para esta reconciliación con la comida, y puedas el otro ejercicio que, pues, si les digo, pues, va una, Claudia, va una, pero son dos, Clau. Entonces, Patricia, ¿tú me ves? Ay, Dios, pues están ahí comunicándose. Está bien, está bien, está bien. Pero mientras tanto, dime, por favor, son dos cosas. Una, muy bien. Bravo, bravo a Zaira Vázquez Díaz. Gracias, Sandra. Fuiste la primera. Fuiste la primera, una respuesta muy precisa. Y Virginia, te voy a pedir, por favor, güey, por favor, mira, te voy a pedir, déjame ponerte aquí, que me contactes, si quieres el día de hoy, y yo mañana ya te abro tu material, a este correo electrónico, por favor, escríbeme para que yo te pueda mandar tus claves de acceso, para que te pueda mandar tus, ¿cómo se llama? El link, tu usuario, y puedes entrar a este material de Delgadamente y enhorabuena. Que no me lo gané, que qué mala suerte tengo. No, no es mala suerte, buena suerte, quién lo sabe. Pero mientras esto pasa,
Tú puedes adquirir los productos, todos mis productos digitales, aquí miren, en esta página que es irerivelasco.mx. Ahí ve estos sonidos sanadores, delgadamente, la banda gástrica virtual. Hay un paquete con banda gástrica virtual que contiene todos los productos, no, más productos. Y todo es trabajo con tu inconsciente, no son pastillas, no son fajas, es un trabajo directamente con tu inconsciente. Entonces, bueno, pues ahí lo tienen. Aldo Flores le da aplaude y le manda corazoncitos de la buena, ¿no es cierto, Gina? Es que por aquí vi a Aldo, como siempre anda por acá, feliz de ser tu fan. Al contrario, Zaira, qué bueno que estás aquí, suertuda, el universo te sonrió, el universo te acercó tu regalo y enhorabuena. Felicidades a la ganadora, dice Patti. Ay, mis hijos me hablaron en el minuto exacto. Ay, Yoli, pues, para la siguiente, porque yo creo que ya son los últimos programas en los que voy a hacer estos sorteos para que se apliquen. Entonces, Sofía dice, invertir en esto es lo mejor. Después de todo lo que hemos gastado en basura, es el momento de dar soluciones verdaderas. Y tienes razón. Y no lo digo yo, miren, Sofía es un testimonio que ha estado trabajando de una forma súper comprometida y tiene un testimonio sumamente interesante. Tania, respiración y reconciliación con la comida. Sí, también. Sin embargo, bueno, pues nuestra amiga nos contestó antes. Bravo, Zaira. Zaira, muchas felicidades. No, para mí es buenísimo estar aquí. Me siento afortunada de escuchar, Claudia. Muchísimas gracias. Y esta Zaira, pues le da las gracias a Oli. ¿Quién ganó, Sandra? Ganó Zaira. Ganó Zaira. El universo le acercó un regalo el día de hoy y Tania Benítez dice yo. Muy bien, corazones de la transformación para ti. Y si quieres conocer mis productos, pues ve a mi página, te invito a que veas tu página. Entonces, bueno, chicos y chicas, un día más, una noche más para bajar de peso, para que te lleves herramientas, para que te lleves modelos, para que los apliques y te ayuden para esta feliz transformación, porque no tiene que ser sufrible, debe ser una feliz transformación. Así que sin más, les doy las gracias por haberme acompañado en este en vivo, por su compromiso, por el estar, como decía hace un momento, aquí y ahora en este espacio, en este compromiso contigo mismo o contigo misma, y no únicamente para una transformación de cuerpo, sino también para una transformación de vida. Así que nos vemos próximamente hasta el día viernes. El día viernes, déjenme decirles, quiero preparar algo, ir tomando vidas de alguna de los personajes importantes que tú conoces con tema de sobrepeso, y va a llegar un personaje al cual admiro, me encanta, lo amo, pero quiero que sea sorpresa. Y vamos a hablar sobre qué hay detrás de esta circunstancia del sobrepeso con este personaje famoso, famosísimo. Y conocer un poquito, no de la vida, porque estoy segura de que la vida la conoces, si eres fan, al revés y al derecho. Aquí vamos a ir más allá. Vamos a ir a ver qué sucedió en la vida de esta persona que lo llevó o la llevó a esta circunstancia del sobrepeso. Evita perdértelo porque va a estar buenérrimo. Lástima que no podamos poner su música, claro. Tiene que ver con la música, porque bueno, son bien feos de modos aquí, no nos dejan poner música porque entonces, pues, feos de modos. Pero bueno, se entiende. Sin más, ahora sí, para que eviten perderse la próxima transmisión, aquí los espero, les mando un abrazo, corazones de la transformación, y pues muchas gracias por estar aquí. Los quiero, hasta la próxima.